Cuentos extraños por Aníbal Mujica. El recuerdo del viejo Dodge. Entonces la horrible advertencia cayó sobre mi alma como el ominoso amanecer que asciende en su roja aureola, y huí lleno de pánico antes de que los terrores ya olvidados y desaparecidos me fueran revelados. H.P. Lovecraft. Poema La ciudad. Hace poco me mudé a un tranquilo vecindario a escasos metros del mar. El primer sábado en mi nueva estancia salí a trotar. Antes de entrar a mi casa, vi que al frente estaba sentado un anciano tomando sol. Lo saludé agitando mi mano, y cuando me devolvió el saludo, me le acerqué. Me dijo que se llamaba Julio y que vivía allí con su hijo. A partir de entonces, me acostumbré a conversar con él. Todos los sábados, después de correr, pasaba largo rato hablando con don Julio. Charlábamos sobre cualquier cosa. Yo le contaba sobre las historias que estaba escribiendo y le pedía su opinión como lector. A él le gustaba hablar de política y de los libros que había leído, pero nunca le pregunté a qué se había dedicado. Lo descubrí meses después, cuando me compré un viejo Dodge Dart de 1975 y lo estacioné en la acera de enfrente. Esa vez conseguí a don Julio, apoyado en su bastón, viendo mi auto. Parecía que lo inspeccionaba. «Tu carro me trae malos recuerdos», me dijo, visiblemente contrariado. «Debiste consultarme antes de comprarlo». No entendí semejante aseveración, pero le prometí que estacionaría el vehículo un poco más adelante y, por supuesto, le pedí que me contara por qué le traía malos recuerdos. «Te visito esta noche. Prepara café, que lo vas a necesitar. Y si quieres, como en mi tierra, ponle unas gotitas de ron». Acepté y lo esperé muy intrigado por aquella historia. Al llegar, el abuelo se sentó, tomó la taza de café que le ofrecí, a la que le puse un poco de ron, y comenzó a contar. «Nací en Cumaná en 1945. Mis padres tenían un pequeño negocio de abarrotes que les permitió criar a 5 hijos. Éramos pobres, pero afecto nunca nos faltó. Tampoco las historias de terror. Mi papá era un gran narrador. Me gustaba pasar las noches en vela escuchando sus relatos, que contaba con emoción, gesticulando como si fuese un actor de teatro. A mis 25 años me enamoré. En 1970, cuando estaba por casarme e irme a vivir con mi esposa, mi padre, con mucho esfuerzo, me regaló un Dodge Dart usado. Para ganar dinero, comencé a trasladar a gente desde Cumaná a la vecina ciudad de Puerto La Cruz. Me volví un experto manejando en esa peligrosa carretera. La vía, de 80 kilómetros, se recorre en unos 90 minutos. Es un tramo peligroso porque tiene demasiadas curvas y suelen ocurrir muchos accidentes, sobre todo en época de lluvia. La ruta, paradójicamente, ofrece un paisaje precioso. Durante el recorrido se puede observar el majestuoso Parque Nacional Mochima, que es un paraíso de playas turquesa. Podía hacer hasta 5 viajes diarios, ida y vuelta. Una noche, los pasajeros que se montaron en Puerto La Cruz hicieron la ruta hasta Santa Fe, uno de los pueblos que estaba a las laderas de la carretera. Así que, de regreso a Cumaná, iba solo en el auto. Como no tenía prisa, manejaba a poca velocidad. De pronto divisé a una mujer joven que me hacía señales para que me detuviera. La acompañaba un niño. Ella, con expresión de fatiga, me preguntó cuánto le cobraba por llevarla a Cumaná. Luego de convenir el precio, se subieron al carro. Cuando comenzamos a rodar, vi al niño por el retrovisor. El pequeño iba inexpresivo, como congelado,
mirando por la ventana. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Le pregunté a la madre. Juan Pablo, tiene 10 años. Respondió ella con voz cansada. Hola, Juan Pablo. Lo saludé. Está muy oscuro afuera, pero tranquilo, no le tengas miedo a los fantasmas. Aquí en el carro estás protegido. El niño no respondió y yo seguí hablando. Cuando tenía tu edad, mi padre nos contaba historias de fantasmas, y si no nos asustábamos, nos regalaba un dulce. Recordé que siempre traía caramelos de menta en la guantera del carro. Te voy a contar un relato de fantasmas. Con lo valiente que creo que eres, seguro te ganas una sorpresa que tengo acá. Su madre me interrumpió. Hágalo, él no tiene miedo. Me pareció extraña su respuesta. El muchachito, entre tanto, ni se inmutaba. No le presté mayor atención y eché mano de un repertorio de cuentos de mi infancia. Después de contar un relato sobre un duende que vivía debajo de la cama de un niño, levanté la vista para ver al pequeño. Seguía absorto. Juan Pablo, te has ganado un premio, le dije tratando de al menos sacarle una sonrisa. Me incliné hacia la guantera para sacar el caramelo y perdí contacto visual con la carretera. El vehículo pasó por un desnivel del asfalto y comenzó a derrapar de manera peligrosa. Con pánico, intenté controlar el carro sin recurrir al freno, pero nos salimos de la vía y nos precipitamos por el abismo. Cuando recuperé el conocimiento, estaba golpeado y atado al cinturón de seguridad. Lo primero que hice fue buscar a mis pasajeros. Comencé a gritar. Llamé a la joven y al niño para saber si estaban bien. De pronto creí escucharlo a él. Solo lograba emitir un susurro que me costó entender. No tengo miedo, musitó. Encendí la luz interna del vehículo y me quedé aterrado al ver al niño mordisqueando la pierna de su madre. Tenía la boca ensangrentada. Sus dientes afilados arrancaban cada pedazo de un tajo y masticaba con abominable disfrute. Parecía un animal hambriento. En breve, ese ser, que había dejado de ser un niño, se volteó hacia mí. Abrió sus ojos y su boca, que aún tenía restos de sangre. Entonces entendí que venía por mí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entré en desesperación. Quería salir corriendo de ahí. Intenté abrir la puerta del vehículo mientras escuchaba el chasquido casi metálico de su boca y percibía el olor fétido a carne podrida. Con las últimas fuerzas que me quedaban, rompí la ventana del vehículo. Me destrocé las manos, pero alcancé a arrastrar mi cuerpo fuera del auto. Me impulsé con los pies y caí por un despeñadero. No supe más. Me rescataron al día siguiente. Ingresé al hospital con muchas heridas. Tenía múltiples fracturas y algunos cortes en el tórax, como mordidas de un animal salvaje que me produjeron una infección. No le conté a nadie lo vivido, menos después de que mis padres me aseguraron que no había nadie más que yo en el carro cuando pasó el accidente. A un año de lo ocurrido, hice una parada en una estación de gasolina en Santa Fe. Me dirigí a los urinarios y allí, en la pared del baño, estaba pegada la portada de un viejo periódico que me dio por leer. Decía: madre e hijo caen en un pozo y consiguen al niño alimentándose del cadáver de su madre. Los sucesos ocurrieron en la carretera Cumaná-Puerto La Cruz. El niño falleció en el hospital de una septicemia. La noticia estaba acompañada de una foto donde se podía ver a un chico con mirada inexpresiva. Reconocí al instante al pequeño que ocupaba el asiento trasero de mi auto aquel día del accidente. Así di por terminado mi oficio de chofer.
Juré nunca más manejar por esa vía, y menos en un viejo Dodge. Don Julio terminó su relato y ambos nos quedamos sin pronunciar palabra. Me pareció verlo exhausto por el esfuerzo del recuerdo. Con un gesto amable me pidió ayuda para levantarse. Lo acompañé caminando hasta su casa y antes de despedirse, tomó con sus manos temblorosas mi rostro y mirándome me comentó: Estoy viejo, pero mi memoria está intacta. Vi el rostro de la maldad y nunca más pude olvidarlo. Ruega a Dios porque tú nunca lo veas. Por favor, no se te ocurra escribir este episodio en alguno de tus libros. Y se marchó.